Esta es la entrada al tambo de Vicente, un productor lechero que arrancó en los 90 con su tambo. Arrancó con un tambo brete a la par, 50 hectáreas, 70 vacas, se lo había pasado su viejo, y apostó a la lechería, compró un tanque de frío de acero, empezó a hacer silo y le empezó a ir bien. Le empezó a ir bien y se animó a alquilar 50 hectáreas más y a traer más vacas, llegó a 130 vacas en 100 hectáreas. ¿Qué pasó? Lo agarró el problema económico de 2001, 2002 y ahí tuvo que replantearse. Los números no empezaron a cerrar bien. En ese momento, como era un apasionado por la lechería y como todos ustedes, al igual que todos ustedes, son apasionados por la lechería, en ese momento dijo, ya aposté, me jugué, no me puedo quedar así, voy a salir. Quiero salir a ver otras cosas. Y se enteró que había un grupo de productores que trabajaba muy bien y lo atrajo esto del trabajo en grupo y de ir a ver qué pasaba. Y allí, en ese grupo, aparte de la recorrida a campo, quedó impactado por un gráfico que les mostró el asesor en esa reunión. El asesor se detuvo como 20 minutos en este gráfico y Vicente pensaba, ¿tan importante debe ser esto? El asesor le estaba explicando que hay mucha relación entre la cantidad de vacas que tenemos por hectárea y el resultado económico. Les mostraba este gráfico, cada punto de color que ustedes ven es un tambo y los colores distintos corresponden a distintos años. Hay una tendencia clara que aquellos que tenían más vacas por hectárea, esto por ejemplo, una vaca por hectárea son 100 vacas en 100 hectáreas, 2 vacas por hectárea son 200 vacas en 100 hectáreas. Entonces hacía mucho hincapié y que esto está muy relacionado al resultado económico. Por supuesto, como ustedes pueden ver, aquellos que tenían una vaca por hectárea, había algunos que les iba bien, otros mal, y lo mismo, había gran variación porque cada tambo es un mundo y el manejo influye mucho. Pero había un mensaje muy claro y lo contundente de esto que eran 7 años de información de todo, de muchos lugares del país, con años de sequía, inundación, precios altos y precios bajos. Otra placa que les mostró ese asesor fue que le dice, mirá, le explicaban a Vicente, fíjate cómo todavía en Argentina, por los recursos naturales que tenemos potencial para tener más vacas por hectárea. Y le decían, animate a poner más vacas por hectárea. ¿Cuántas tenés? 130 en 100 hectáreas, animate a poner más. Pero ¿te parece? ¿Y después qué pasa? Animate porque hay muchos resultados que indican que hay una alta correlación. Después tenemos que alimentarlas bien, pero es una variable muy relacionada con el resultado económico y otros países tienen más carga animal. Finalmente quedó impactado por lo que le dijo uno de los productores. Le dijo, si le errás a la carga animal, le errás al negocio. Es muy importante, no es lo único que te va a definir el negocio, pero es una variable muy importante, porque hay que tener alta productividad. Tenés que tener 12, 13, 14 mil litros de leche por hectárea. Entonces eso te permite que se te diluya el alquiler, eso te permite que puedas pagar todos los gastos y te quede un margen. Se volvió pensando. Entonces, Vicente se dio cuenta que no había variable más importante para mejorar el resultado económico de su tambo que ajustar la carga animal. Es decir, aumentar la cantidad de vacas en la misma superficie. Volvió a su campo después de ese viaje, decidido a aumentar la carga animal, a meter más vacas en su campo. Y para el 2010, Vicente tenía 200 vacas en 100 hectáreas. Cuando decimos vacas, son vacas totales, vacas en ordeñe, vacas secas.
Es una carga animal de 2 vacas por hectárea, 200 vacas en 100 hectáreas. Ahora le iba mucho mejor a Vicente, facturaba mucha más plata que antes, estaba más contento, pero estaba teniendo otro problema. Había traído más vacas a su sistema, a su tambo. Había generado mucho hambre en su sistema. Entonces, todo el forraje que él producía no le alcanzaba para alimentar todas las vacas que había traído y estaba gastando mucha plata en comprar alimento afuera. Entonces, facturaba más, pero gastaba más. Quedó pensando entonces cómo hacer para poder bajar los costos de su dieta. Y se acordó que su primer viaje le había ido bien, que había sido exitoso, que este productor le había dicho que aumente la carga animal y eso le había dado un buen resultado. Entonces dijo, bueno, voy a hacer un segundo viaje. Esta vez Vicente visitó a un productor de la zona. Este productor era muy conocido en la zona por producir mucha materia seca. Era muy bueno produciendo alfalfa, cultivos, era muy bueno produciendo alimento para sus vacas. Cuando Vicente llegó al campo de este productor, lo primero que le impactó es que este productor, en los años buenos, los maíces le rendían 15 metros de bolsa por hectárea y a Vicente en su campo, en los mismos años buenos, le rendía 8 a 10 metros. Otra cosa que le impactó fue las alfalfas que tenía el productor. Tenía alfalfas de excelente calidad, mucho volumen. Las vacas comían siempre alfalfa en óptima calidad. Y los verdeos también. A este productor los verdeos le duraban 5 o 6 pastoreos. Y a Vicente en el tercer pastoreo se le terminaban los verdeos. Entonces, bueno, Vicente le empezó a preguntar al productor qué es lo que hacía. Empezó a indagar cómo era que era tan eficiente produciendo forraje. Y lo primero que le explicó el productor es que él tenía organizado una vuelta de pastoreo. Todas las semanas con el asesor recorrían los lotes, organizaban a dónde iban a ir las vacas. ¿Y esto qué le permitía? Que las vacas estén siempre comiendo pastura de buena calidad. Y a Vicente eso en el campo no le pasaba siempre. A veces las pasturas se le florecían y las vacas entraban con el potrero medio florecido. A veces no le alcanzaba, no alcanzaba a dar la vuelta y entraba a lotes antes de lo que le hubiera gustado, con menos volumen del que le hubiera gustado. Y el productor también le contó otra cosa, que fertilizaba y mucho. Este productor, entre fertilizantes y enmiendas, ponía arriba de 500 kilos por hectárea por año. Arriba de 500 kilos por hectárea por año. Y Vicente apenas llegaba a las 50. Apenas llegaba a los 50 kilos por hectárea. El productor, antes de irse, le dijo, te voy a mostrar 2 gráficos. Uno es este, es la cantidad de fertilizante que usamos en Argentina por hectárea por año. Fíjense, no llegamos a 40 kilos. Si nos comparamos con países vecinos, si nos comparamos con Nueva Zelanda, que todos en realidad somos países productores de leche y nuestra base es pastoril, se nota que en fertilizante en Argentina invertimos muy poco. Y el otro gráfico que le mostró este productor fue este. Este es un ensayo que se hizo en Esperanza y el productor le dijo, fíjate, una alfalfa sin fertilizar, entre 8 y 10 toneladas de materia seca, pero ¿qué pasa si vos a esa alfalfa le pones todo lo que el cultivo necesita? Le agregás fósforo, le agregás calcio, le agregás azufre, podés producir el doble. Vicente se fue pensando en esto y antes de irse, el productor le dijo, mirá, ahora que vos lograste aumentar la carga y te va bien con eso, necesitas ser eficiente también produciendo forraje. Tenés que confiar en el pasto.
tenés que invertir en la pastura, en la producción de forraje. ¿Por qué? Porque si no, vas a cobrar el cheque de la leche hoy y mañana vas a tener que salir a repartirlo. Así fue que empezó a usar más fertilizante. Por supuesto, como a todos de nosotros, nos duele enterrar plata en fertilizantes, ¿no? Es un desafío, es un salto que hay que hacer, pero tenemos muchos que nos dicen, como Vicente, que les está yendo muy bien usando mucho fertilizante, por supuesto analizando el suelo. Entonces, con esta combinación de mucho forraje producido y muchas vacas, 200 vacas en 100 hectáreas, empezó a facturar mucho y empezó a tomar color el negocio. ¿Por qué? Porque los costos estaban moderados, usaba 5 o 6 kilos de balanceado, 7 si necesitaba, pero tenía mucha producción de forraje y muchos litros por hectárea, y con esos litros podía hacer una diferencia. Y estaba contento y entusiasmado. Pero ¿qué pasa? Tuvo un par de años de resultados buenos, pero no era muy estable, lo agarraron unas inundaciones, anegamiento, se le empezó a complicar y también empezó a tener problemas con la gente se empezó a cansar, los ordeños eran largos y empezó a tener un problema serio, que es que empezó a rotar la gente. Y esto ya, lo más grave de todo este proceso fue que se dio cuenta que él no estaba disfrutando el negocio, no estaba disfrutando la lechería como lo hacía antes, estaba renegando más de lo que disfrutaba. Y esto realmente era un peso muy difícil de llevar. Entonces fue acá que otra vez con esta actitud abierta, proactiva, de ir a ver qué hacen los mejores, escuchó que había un productor que era famoso por tener gente contenta en su tambo, trabajando en su tambo. Y tenía otra cosa que a él le interesaba y le costaba mucho, tenía buenas producciones individuales por vaca. Vicente se había quedado en 21 litros, 21 y medio, y eso que daba alimento, pero no lograba romper esa barrera de promedios anuales, ¿no? Digo, tenía vacas de 40, pero cuando dividía la leche que vendía en el año por las vacas en ordeño que tenía, no podía pasar ese promedio, ¿no? Entonces decidió hacer ese tercer viaje. Cuando va de este productor famoso, lo primero que encuentra es esta casa, le pregunta si el productor vive ahí, dice, no, esa es la casa para los tamberos, y esto le impresionó. Salieron a recorrer el campo y ve que este productor estaba poniendo aguadas en todos los potreros. Se estaba haciendo un sistema de aguadas presurizados para que las vacas, y el productor le dijo, mirá, lo puse en verano y tuve 2 litros más de leche por vaca cuando tiene acceso al agua. La vaca, cuando tiene el agua lejos, deja de comer, se va a tomar agua y limita su consumo de alimentos y limita su consumo de agua. Es lo que más necesita. No podemos perseguirlas, le dijo, con la comida y no darles agua, que es el nutriente esencial. También le contó a este productor que estaba trabajando mucho en callejones. Le dijo, mira, el barro es lo que más hace renegar a la gente, el barro hay que eliminarlo, hay que trabajar, hay que invertir. El año pasado, le dijo, yo gasté 3 veces más de lo que gasté en electricidad en arreglar callejones y me falta un montón, abovedar, poner tierra, y lo estoy combatiendo. Pero una de las cosas que más le impactó fue que encontró en el tambo un cartelito en los que veía que la gente tenía organizados los francos. Y este productor le contó que desde que había organizado los francos y había mejorado su instalación de ordeño, ahora la gente ordeñaba en 1 hora y media, le cambió la cara a la gente. Eso le dijo, para mí, dice, esas cosas tienen mucha influencia. Entonces, Vicente se quedó pensando en todo esto que había visto y se dio cuenta que en realidad su tambo, la infraestructura que tenía en su tambo había quedado subdimensionada, había quedado chica. En los últimos años Vicente había dado pasos muy grandes, había traído más vacas, había invertido en eso, había invertido en la producción de forrajes, ahora era bueno produciendo alimento para sus vacas. Pero la inversión que había hecho en infraestructura en su tambo había sido muy poca. Entonces tenía barro por todos lados, ahora tenía más vacas, entonces los callejones sufría más. Los días que llovía, el campo entero era un barrial. Había pocas aguadas,
En su momento, cuando Vicente agarró el campo, tenía tres aguadas en las 100 hectáreas y capaz en ese momento estaban bien, pero ahora tenía 200 vacas. Entonces las vacas no alcanzaban a tomar agua. Y como ustedes saben, si la vaca no toma agua cuando necesita y la cantidad que necesita, baja el consumo. Y entonces eso limitaba también la producción, hacía que Vicente no pueda pasar ese límite, no pueda superar la barrera de los 20, 21 litros. La infraestructura también impactaba en la gente. Ordeñaban en un brete a la par, el ordeño les llevaba 3 horas a la mañana, 3 horas a la tarde, era incómodo y todo, digamos, lo que no estaba solucionado con infraestructura, lo compensaba el tambero con mayor esfuerzo. Tenían pocos descansos, casi no había vacaciones. Y se acordó que este productor le dijo: mirá, Vicente, con gente cansada, con tus tamberos cansados porque trabajan y porque hacen un esfuerzo mayor al que deberían hacer, y con vacas estresadas porque te falta agua, te falta sombra, no te va a ir bien. Entonces, Vicente, ¿qué hizo? Volvió, hizo una lista de prioridades. ¿Qué anotó en esa lista? Las inversiones que iba a empezar a hacer para superar estas limitantes que había detectado. Y arrancó de a poco a solucionarlas. Lo primero que hizo fue trabajar en la casa del tambero, le arregló el techo, se le llovía antes, le arregló las humedades, las paredes, le puso el baño adentro, puso cerámica en el piso, cerámica en la cocina, pintó la casa de adentro, de afuera, y ahora el tambero estaba más cómodo. Otra de las cosas que hizo fue invertir en una instalación de ordeño. Es una instalación sencilla, económica si se quiere, pero metió 16 bajadas. Esas 16 bajadas a Vicente ahora le permitían, al tambero de Vicente le permitían ordeñar en 2 horas. Entonces, con el tiempo extra, el tambero podía dedicarse a otras actividades importantes, a la crianza de los terneros, a detectar mejor los celos, podía usarlo para descansar. También empezó a poner sombra para las vacas, organizó francos, consiguió una persona que le organice los francos, que venga a cubrirlo, logró que el tambero y la mujer se tomen vacaciones y empezó a pensar en las aguadas. ¿Cuáles fueron estos viajes de Vicente entonces? El primer viaje fue el viaje de la carga animal. Vicente ahí se dio cuenta que aumentando el número de vacas por hectárea lograba mayor facturación y le fue bien. El segundo viaje fue entonces el viaje de la producción de forrajes. Se dio cuenta que si invertía en la pastura, fertilizando, cuidando, usando herbicida, era capaz de producir mucho más forraje para alimentar a sus vacas. Y el tercer viaje, y el más importante, Vicente se dio cuenta que la infraestructura es fundamental para tener vacas cansadas, vacas descansadas y gente más contenta en el tambo. Estos fueron los 3 viajes que hizo Vicente. Así fue que se hizo conocido en el barrio y le vinieron a preguntar, digamos, cómo fue que él hizo este cambio, porque ahora se lo veía contento de nuevo, estaba otra vez con ganas. Es más, algunos se acercó a ofrecerle un campo para abrir otro tambo. Y él decía, es fácil, ojo, no es fácil de hacer, no es fácil de hacer el proceso que yo hice, les decía Vicente, es fácil de recordar, pero es muy posible de hacer, de a poquito. Como buen piamontés le costaba enterrar plata en fertilizantes, pero lo hacía. Hizo su inversión en aguadas, había traído más vacas, podía facturar mucho por hectárea. Y la infraestructura, ustedes han visto la instalación que hizo Vicente, que es piamontesa, pero es linda y ágil. Y él, como símbolo, como emblema de lo que hacía que la gente esté más contenta, hacía hincapié en las viviendas de la gente. ¿Qué aprendió entonces Vicente en estos 3 viajes? Lo primero que aprendió es que es importante tener la cabeza abierta, ser un productor de mente abierta, visitar a los que hacen bien las cosas, aprender de ellos,
acercarse a los casos exitosos y ver por qué les está yendo bien y qué puede usar uno para su propio campo. También había quedado impactado por el trabajo en grupo y estaba pensando en sumarse a un grupo Cambio Rural del barrio. Lo primero que aprendió es visitar a los que hacen bien las cosas, salir con una actitud abierta. Y lo segundo, que por un camino que no es fácil, que le costó, que fue difícil, logró una lechería eficiente y logró poder hacer negocio. Pero lo más importante que aprendió Vicente es que en el tambo lo primero es la gente. Muchas gracias.